Por supuesto que lo que nos ocupa es el fallecimiento del Papa Francisco. Y como hay dicho popular que dice que como cada muerte del Papa es porque tiene un interregno de años para que eso ocurra. Vamos a conversar acerca de eso y por supuesto los papábiles, porque el cónclave, si uno saca cuentas, presumiblemente podría ser el 5 o 6 de mayo, por ahí, más o menos haciendo los cálculos matemáticos, cuando se dé el inicio del cónclave. De los 252 cardenales, 135 están habilitados para esta votación. Pero nos vamos a apoyar para esta conversación, hemos invitado a la doctora Andrea Boto, ella es doctora en Historia Académica de la Universidad Finisterra. Andrea, muchas gracias por asistir a esta invitación. Muchas gracias por la invitación, Leonardo. Estamos viendo el día domingo al Papa Francisco, yo no diría que impecable, y de súbito fallece. ¿Qué te ocurre a ti con la noticia de muerte de Francisco? A ver, yo creo que había un cierto ambiente de preparación para la muerte de Francisco. Ya desde comienzos de año había una sensación, una especie de pre-cónclave un poco en Roma. Tuve la oportunidad de estar allá y te diría que esa era un poco la sensación. Esos días en que el Papa mejoró post su estadía en la clínica, yo creo que fue una instancia de despedida. Sabemos todos que el Papa incluso delegó las ceremonias más importantes de Semana Santa, salvo el saludo final, digamos, Ubit Orbis, en otros obispos. Así que se le veía cansado, yo creo que se veía venir. Pero, Andrea, el domingo uno vio el Papa en funciones, es decir, aquí él no guardó reposo. Yo me imagino que los médicos le habrán dicho, mire, su santidad va a tener que irse con despacio, pero no, recibió al vicepresidente de los Estados Unidos, sí, mantuvo su rutina tal cual si fuera un Papa con plena salud. Claro, murió con las zapatillas puestas, como se ha dicho por ahí, pero yo creo que ya estaba bien cansado y que sin duda su último gesto fue un gesto de despedida al mundo. No sé qué más decirte al respecto. Pero vienen estas cosas. Bien, tenemos unas láminas que nos vamos a apoyar. Estamos, el día de hoy, ya él se encuentra él hizo un cambio importante. Los anteriores papas al fallecer eran en 3 ataúdes de ciprés, de plomo y de zinc. Y Francisco cambió eso y dijo, ¿sabe qué? En uno solo. En uno solo. En uno solo. Bueno, ya está ahí. Luego se va a trasladar desde el lugar donde falleció, que es su casa en Santa Marta, a la Basílica de San Pedro, en donde los fieles ya el día de mañana van a poder ver. ¿Qué es ese momento? Tú que has estado en Roma, que se vive ahí, entre este momento y ¿qué puede pasar para el mundo, para la Iglesia Católica? Bueno, yo creo que va a haber muchos visitantes, mucha gente queriendo despedirse de él, por supuesto. Es una instancia, yo creo que de mucha devoción. Y además hay que considerar que en este momento es el jubileo, un año jubilar. Por lo tanto, ya hay mucha presencia de fieles en Roma. Así que yo creo que en ese sentido el Papa va a estar muy acompañado. Una de las reformas que él mismo hizo en noviembre del año pasado fue decir, ¿sabe qué más? Yo no quiero estar en las grutas del Vaticano. Yo quiero estar en Santa María la Mayor. Uno sabe la afinidad que él tenía con la Virgen María. Sí. Y para buscar en esa iglesia donde al término de sus giras iba allá a rezar. ¿Eso qué cambio significa para la iglesia o para los católicos? Yo creo que eso, Leonardo, está lleno de simbolismo. Uno de los cuales se me ocurre es ser un papa de fuera de Roma, un papa extramuros en ese sentido. Periférico, ¿no? Un papa, desde la periferia, claro, a la metrópoli. Exactamente, que está situado afuera, o sea, desde el corazón del Vaticano, pero hacia afuera. Yo creo que ese sería, desde mi punto de vista, uno de los simbolismos más importantes de este gesto de enterrarse en Santa Entonces, María. allá estará la sepultura, allá reposarán sus restos por sécula seculorum. Y luego vienen los novendiales, que son los 9 días, que son las misas que en memoria, ¿no? Se podría uno decir, en recuerdo del Papa Francisco, se hacen 9 días consecutivos esas misas. Para luego iniciar el cónclave. ¿Qué es el cónclave? Bueno, cónclave viene de con llave, ¿no? Esta reunión del Colegio Cardenalicio en secreto que se realiza al interior de la Capilla Sixtina, en lo cual los 135 miembros del Colegio Cardenalicio menores de 80 años pueden votar, incluso pueden votar por sí mismos. ¿Cuántas votaciones hay hasta que se elija por una mayoría de 2/3 el candidato?
Bien, tenemos otra lámina y voy a hacerte una pregunta muy asociada a esto. No significa que los 252 que integran la totalidad del colegio cardenalicio, pero que son mayores de 80 años que no pueden votar, pero no dejan de influir. Uno se imagina, aquí están los cardenales electores, los que están habilitados, hemos dicho 135, pero son 252, o sea, los otros casi 200, algo dirán también. Pero completamente extraoficial, estos cardenales no participan del cónclave porque justamente quienes solo pueden participar, quienes pueden elegir y quienes pueden ser elegidos. Ahora, a partir de la revista, de la cinta cinematográfica Cónclave, que tiene sus cosas, pero la gente la vio en un número significativo, ¿no? Con todo lo que allí sale y la ficción probablemente, pero encuentran que entre entretenido, misterioso y mágico debe ser el cónclave allí hasta que el Espíritu Santo diga, este es, o los hombres digan. Sí, yo me imagino, nunca he estado ahí, por supuesto. Ay, sería bueno estar uno ahí viendo cómo se conversan los cardenales. La bambalina. Me imagino que debe ser, pero también debe ser muy intenso, Leonardo, porque querámoslo o no, hay mucha política detrás. Sí. Quien dirija la iglesia, probablemente los es un político. Es completamente política en el sentido no solamente partidista, sino que los asuntos de en este caso, la polis católica, digamos. Así que yo creo que también hay mucha tensión. No sé si hay tanto espacio para el espíritu. Exacto. Bueno, siempre se ha dicho que el Espíritu Santo ilumina finalmente a los hombres y todas estas cosas, pero es como lo dice bien la doctora Andrea Boto, y es académica de la Universidad Finisterra, hasta que aparece la fumata blanca. Pero antes de ir a la fumata, son 2/3 de los 135. Eso significa 90 votos. Hay que tener, el que saque 90 votos, esa es la mayoría, para llevarse el papado. Nada muy matemático en el Vaticano, pero sí. Más o menos. Al menos 90, sí. 90. Puede que el número cambia si se enferma uno de los cardenales electores, si no llega. Es la presunción de que estén todos los 135 en la Capilla Sixtina. En capacidad de votar, claro. En capacidad de votar. La fumata. Probablemente no haya fumata bianca en una primera instancia, digamos, o sea, si uno estudia las elecciones papales anteriores, lo tradicional, lo habitual es que haya, bueno, la primera votación es una votación simbólica, obligatoria, pero simbólica al fin, es un poco como para captar la temperatura y el termómetro, después vienen las votaciones formales, ¿no es cierto? Y por lo general no es a la primera votación cuando sale la fumata bianca. Ahora, tampoco la segunda, pues en el caso del Papa Francisco fueron 2 días de votación. Se vota, se puede votar, si no me equivoco, 4 veces al día. Sí, 2 en la mañana y 2 en la tarde, así que todo puede pasar. Va a estar una nube oscura, ¿no? Para no decir negra, ahí levemente hasta que aparece. Claro, gris oscura. Gris oscura. En la siguiente lámina que tenemos preparado, Andrea, aquí vienen, esto es muy entretenido, perdón, estamos en luto, por cierto, pero digo yo es entretenido porque a nivel mundial la preocupación ya es quién va a suceder, porque técnicamente el pontificado de Francisco se cerró, se terminó con, sí, pues, ayer fundieron el anillo del pescador y el sello papal, y por lo tanto hemos puesto acá 5, yo creo que los 135 son favoritos para ser papa. Sí, a ver, hay un dicho que probablemente tú conoces, Leonardo, que es el que entra papabile, sale cardenal, en el sentido de que los más conocidos, los más populares, generalmente no son los que terminan sentados en la silla pontificia. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que aquí están los 5 quizás más nombrados en los días recientes. Es interesante el perfil en general de estos candidatos. Hay algunos muy cercanos a Francisco, como Matteo Zuppi, Pietro Parolin, por supuesto. ¿Por qué son tan cercanos ellos, los 2 italianos? Claro, los 2 italianos. Bueno, Pietro Parolin es actualmente el secretario de Estado de la Santa Sede y Matteo Zuppi es cardenal de Bolonia, ambos italianos, lo cual en este contexto más universalista de la Iglesia puede que les reme un poco en contra, digamos, pero estos son obviamente simples especulaciones. ¿Por qué son tan cercanos al Papa? Bueno, Pietro Parolin por ser su secretario de Estado y Matteo Zuppi se dice que era un poco el discípulo de Francisco en su estilo también, ¿no? Muy cercano.
pastoralmente, pero también muy cercano en estilo, en su sencillez, etcétera. Peter Erdo me llama mucho la atención, Andrea, porque es húngaro. Y uno, estoy hablando desde América Latina, por supuesto, como que me parece muy lejano, pero no, en la Iglesia Católica no es tan lejano. Él conoce los entresijos del Vaticano, pero ¿por qué aparece en la esquina? Piensa que Juan Pablo II fue polaco, digamos, no tan lejos, ¿no? De la antigua Europa del Este. Peter Erdo fue 2 veces presidente de la Conferencia Episcopal Europea, por lo que conoce muy bien el episcopado europeo. Es un cardenal muy respetado por la Iglesia Europea, de la línea, diría yo, más bien conservadora, ¿no es cierto? Y en ese sentido, a diferencia de Zuppi y de Parolin, no serían continuadores de la línea francisquista. ¿Podríamos decir que Parolin y Zuppi son algo reformadores? Yo diría que Matteo Zuppi sí. Si uno tiende a esta polarización que se ha hecho muy frecuente estos días de contraponer progresistas y conservadores, con la cual yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que hay un montón de líneas grises ahí, pero claro, Matteo Zuppi yo lo pondría en la línea más progresista. Luis Antonio Tagle, de Filipinas. Me parece muy una figura carismático, muy carismático. A mí me da la impresión, la fotografía irradia demasiado carisma. ¿Qué posibilidades tendría? A ver, él es arzobispo de Manila, joven, sí, como tú dices, carismático, con muy buena relación con los medios. Es considerado dentro de los progresistas, pero yo diría que más bien hacia el centro, ¿no? Tiene algunas vetas muy conservadoras, por ejemplo, en su postura respecto, ¿no es cierto?, de la moral sexual, etcétera. Pero sí es muy cercano al Papa en la línea, ¿no es cierto?, aperturista en el sentido de proinmigración y de justicia social. Y en ese sentido, sí, es muy cercano al Papa. Bueno, y Peter Turkson, que es de Ghana, ganés. Sobre eso hay muchas cosas, ¿no? El Papa Negro, que inmediatamente con cosas que uno no cree, pero que, en fin. Bueno, sería ahora también, ¿no? A ver, yo creo que la Iglesia africana tiene grandes oportunidades. Leí por ahí que hay alrededor de 250, 280 millones de católicos en África. Crece mucho el pueblo católico. Por lo tanto, es una fuerza. El clero africano, los cardenales africanos son muy potentes. Turkson también tiene muy buena prensa. Yo creo que es una figura que hay que seguirla bastante de cerca. No ha sido la primera vez que ha aparecido como Papa Abile. Interesante. Pero junto con Turkson también hay otras figuras africanas que están ahí en la línea de fuego, como, no sé, hay el Congo, ¿sí? Bolonga, ¿no? Sí. Sará también ha salido por ahí, muy conservador, pero también es importante tener en cuenta la presencia de los cardenales africanos. Andrea, te quiero agradecer mucho que hayas venido hasta El Mundo Hoy para ayudarnos a entender las claves de lo que aquí está ocurriendo. Viene llegando recientemente de Roma. Andrea Boto es académica, doctora en Historia de la Universidad Finisterra, y te quedo muy agradecido de que nos haya ayudado a entender estas claves. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Vamos a tomar contacto inmediatamente con nuestra corresponsal permanente en Roma, Mariana Díaz. Mariana, un gusto de saludarte. Hola Libardo, ¿cómo estás? Así es, mira, yo estoy acá en la Plaza de San Pedro, hemos estado todo el día aquí cubriendo este segundo día tras la muerte de Papa Francisco. ¿Qué es lo que pasó hoy? A ver, llegó hasta aquí muchísimas personas, llegaron hasta este lugar, sobre todo durante horas de la tarde. Y también durante el momento en el que se rezó el rosario, a eso de las 7 de la tarde, hora aquí en Italia. Me atrevería, eso sí, a decir que en ese momento quizás hubo un poco menos gente que ayer. Según fuentes del Vaticano, llegaron hasta aquí 12.000 personas ayer para rezar el rosario. Y este momento, ¿no?, de rezar el rosario se ha repetido durante todos estos días, incluso mientras los días en que el Papa estuvo hospitalizado en el Gemelli, hospital de aquí de Roma, también se rezó el rosario todos los días, siempre a la misma hora, siempre entre 7 y 7:30 acá en la Plaza de San Pedro.
Y bueno, entre la gente que llegó hasta aquí también había chilenos que estaban de vacaciones, que se encontraron por coincidencia con lo que está pasando en este momento. Ellos nos contaban que se supieron en el avión, cuando venían viajando para acá, lo que había sucedido aquí en el Vaticano. Y quiero que pasemos a escuchar justamente la voz de los chilenos que pudimos encontrar aquí hoy en la Plaza de San Pedro. Veamos. Llegamos ayer en la mañana, veníamos viajando y justo supimos en el avión que había fallecido el Papa. ¿Cómo lo supieron? ¿Cómo fue ese momento? Triste, por supuesto, y en el avión unos pasajeros nos informaron. Nunca esperamos una cosa así, pero fue bonito, fue muy lindo el recorrido, todo. ¿Sí? Un momento histórico, queramos o no, es un momento histórico estar en un lugar tan importante cuando muere un Papa, así que una pena, pero aprovechamos el momento. Claro, Elibardo, ahí escuchábamos a los chilenos acá en San Pedro. Bueno, ¿y qué va a pasar durante las próximas horas? A ver, mañana a las 9 de la mañana, hora aquí en Italia, eso es 3 de la mañana en Chile, el cuerpo del Papa Francisco lo van a trasladar desde la capilla de Santa Marta, que es donde está en este momento, a la Basílica de San Pedro. Ya va a ser una procesión que va a partir desde la capilla de Santa Marta, va a pasar por la parte interna del Vaticano, más o menos son unos 200 metros lo que separan la casa de Santa Marta de la Basílica. Va a salir a la plaza, pero nada más para poder entrar después a la Basílica por la puerta central. Y a partir de las 11 de la mañana van a abrir las puertas de la Basílica para que la gente, los fieles que lleguen hasta acá puedan entrar y darle el último adiós al pontífice. Eso va a durar 3 días. 3 días va a estar la Basílica abierta mañana hasta la medianoche, desde las 11 de la mañana hasta la medianoche, el jueves desde las 7 de la mañana hasta la medianoche y el viernes desde las 7 hasta las 7 de la tarde. Va a cerrar más temprano, ¿por qué? Porque hay que preparar luego la basílica y la plaza para el funeral del Papa, que va a tener lugar el sábado a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro, en la parte más alta de la Plaza de San Pedro. Y luego la tumulación va a ocurrir en la Basílica de Santa María Mayor, que es donde el Papa dispuso que fuera enterrado. La Basílica de Santa María Mayor se encuentra cerca de la estación de Termini, que es como, para que lo puedan sacar una idea, es como la estación central de Santiago. Es una basílica que está en el centro de Roma. Ahí está el nicho donde va a descansar el Santo Padre. Todavía, eso sí, no está claro cómo los restos, el féretro se va a ir de acá, de San Pedro hacia Santa María Mayor, porque es algo que nunca antes había pasado. Los otros papas están enterrados en la misma basílica, entonces es la primera vez, al menos en tiempo reciente, es la primera vez que un papa lo van a tener que llevar desde acá hacia otro lugar, así que ahí se tiene que definir cómo va a ser eso, si va a haber un cortejo fúnebre, por qué calles va a pasar, si la gente también va a poder despedirse de él cuando pase el cortejo fúnebre, todo eso aún está por verse. Lo cierto es que va a ser un funeral simple, sin tanta pompa como estábamos acostumbrados a ver, así que y lo van a enterrar por supuesto ahí en la Basílica de Santa María Mayor, en un nicho ubicado en la nave central de la basílica, sin decoraciones, lo más simple posible como el mismo Papa Francisco lo dispuso hace más de un año. Mariana, efectivamente tú lo estás señalando, va a ser un funeral austero. Quiero volver a un hecho muy importante que te tocó a ti como periodista ahí, y es saludarlo, conocerlo personalmente, y eso son pocas las veces que uno tiene la posibilidad de saludar directamente a estos líderes, si bien es cierto cumpliendo su oficio periodístico, pero es darle la mano. En el momento que tú le diste la mano a Francisco, ¿qué sentiste y qué representó para ti? Mira, efectivamente eso ocurrió por ahí por 2018, 2017, y ¿sabes lo que me llamó mucho la atención? Que él sabía quién era. Bueno, éramos varios los periodistas que estábamos ahí, que pudimos saludarlo, yo no estaba sola, pero él sabía quién éramos cada uno de nosotros y nos saludó por nuestro nombre y sabían también a qué medio representábamos. Eso me llamó muchísimo la atención, fue muy cordial, muy cálido, seguramente fue un lindo momento. Mariana,
Tú que has estado reporteando desde el mismo momento del fallecimiento de Francisco, ¿qué es lo que más se ve o se puede entender de desafío que tiene por delante el Papa que salga elegido en el cónclave? ¿Qué es lo que se espera de él? A ver, lo que se espera, yo creo que yo te puedo contar lo que esperan los fieles, lo que espera la gente, y eso es que sea un Papa que continúe la obra de Francisco, un Papa que pueda continuar con las reformas, un Papa que siga siendo cercano a la gente, porque eso es a lo que nos acostumbró Francisco, que muchos de sus detractores dicen que no hizo reformas tan eclatantes, ni que profundizó demasiado los temas. Pero sí hubo una cosa que es muy importante, que él cambió el estilo del papado, le cambió el lenguaje al papado y la cercanía que él siempre tuvo con la gente. Yo creo que eso es lo que el desafío que va a tener el próximo Papa, y es lo que la gente acá se espera que ocurra, que siga siendo un Papa cercano y que siga siendo un Papa como austero también, con el ejemplo que tuvo Francisco durante sus 12 años de papado. Si uno toma la historia y lo que ocurrió con los últimos dos papas, vamos a tener a Benedicto XVI, un teólogo, y tenemos a Francisco, un hombre más de acción. ¿Podría ser un intermedio entre esas dos actividades, Mariana? A ver, mira, lo que podemos adelantar ahora es que lo que se busca, más allá si va a ser un papa reformador, un papa conservador, un papa progresista, lo que se busca es que sea un papado que no perdure tanto en el tiempo, ya que no sea un papado extremadamente largo, que no sean 30 años de papado, sino que sea sus 12, 15, máximo 20 años de papado, por lo que podrían no elegir a uno que sea tan joven, ¿ya? Para que tenga el tiempo de hacer reformas, pero que no se transforme en un papado excesivamente largo. Eso es lo que podemos percibir nosotros acá. Respecto a las diferencias que ha habido, sí, mira, lo que se ve en la calle simplemente son las tiendas de souvenir, por ejemplo. Tú te encuentras souvenirs que son aún de Juan Pablo II y de Papa Francisco. Tuvimos el paréntesis, claro, de Papa Benedicto, que fue un papado más teólogo y por lo mismo mucho más introvertido y con menos carisma, y le faltó esa cercanía que tuvo Papa Juan Pablo II, que tuvo también Francisco, para poder quedar en el recuerdo de la gente. Finalmente lo que queda en el recuerdo de Papa Benedicto XVI fue que él dimitió, y también la lucha que emprendió por reformar y por limpiar el Banco Vaticano. Pero fue algo que menos inmediato, que llegó menos a los fieles. Muchas gracias, Mariana. Vamos a estar muy atentos, sobre todo al traslado, como bien indicabas al inicio de tu despacho, desde la residencia de Santa Marta hacia la Basílica de San Pedro, para que los fieles le den su último adiós al Papa Francisco. Vamos a continuar contigo en el Noticiero Central, felicitarte por tu maravilloso trabajo y estar siguiendo al pie y tomándole el pulso a cada una de las acciones que están ocurriendo allá en Roma. Que tenga buena tarde, Mariana. Gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Bien, esa es la noticia que por varios días nos va a tener presente, el traslado a la Basílica de San Pedro, para que haya allí ya lo que se llama el velatorio, posteriormente el funeral, y después del funeral y que queden sus restos en la iglesia de Santa María la Mayor, y ver cuándo se inicia el cónclave y sobre todo la elección de quién lo va a suceder en la dirección de conducción de la Iglesia Católica. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes aquí en El Mundo Hoy.